Este va a ser el siguiente archivo en el que vamos a trabajar. Circuito serie, paralelo y mixto, y aquí dentro de este mismo vamos a hacer mención de lo que les decía, leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se va a aplicar. Déjenme dibujo el primer circuito, que sería serie. Circuito serie. Ok. Bueno, aquí está su primer circuito. Circuito serie. Su nombre hace referencia a lo que vemos en pantalla. Las resistencias están conectadas de forma seriada, es decir, una enseguida de la otra. Vamos a bautizarlas como R1, R2 y R3. ¿Ok? Entonces, cada una de las resistencias están conectadas de forma seriada. Si checamos los nodos, ¿se acuerdan de los nodos? Tenemos 1, 2, 3 y 4 nodos. ¿Sí? Toda la línea azul de abajo, que va desde la fuente hasta el primer punto rojo por el lado de la resistencia 3, es una sola línea, no hay ningún elemento intermedio, entonces toda la línea corresponde al nodo número 4. ¿Sí? Tenemos nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. ¿Sí? Hay 4 nodos en nuestro circuito serie. Bueno, ¿cómo se comporta la corriente en un circuito serie? Bueno, pues casualmente en un circuito serie, la corriente que atraviesa el circuito es igual para todos los elementos. ¿Sí? Esta es la primera ley de Kirchhoff que les voy a mencionar. En un circuito en serie, las corrientes de todos los elementos es la misma. ¿Sí? Es la misma en un circuito en serie. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues el voltaje se divide. Vamos a ver cómo se divide y qué es lo que está pasando. Vamos a hacer un pequeño análisis de este circuito serie. Vamos a ponerle valores. Déjenme le pongo los valores entonces. Ahí tenemos valores. Una fuente de voltaje de 18 volts, 27 kilo ohms para la resistencia 1, 33 kilo ohms para la resistencia 2 y 56 kilo ohms para la resistencia 3. Esto es lo mismo que escribir 27 kilo ohms, es lo mismo que escribir 27.000 ohms. ¿Sí? Simplemente estamos utilizando notación científica para poder escribir. Vamos a decir ahorrarnos escritura. ¿Sí? Ok, lo mismo podemos aplicar para los demás elementos. Digo, para las demás resistencias, 33.000 o 33 kilo ohms es exactamente lo mismo. Es como cuando hablamos de peso. Dicen, pues yo peso 75 kilogramos. Son 75.000 gramos. ¿Sí? 75.000 gramos. O un carro pesa 1.3 toneladas. Pues son 1.300 kilos. ¿Sí? Simplemente se está expresando de manera diferente, pero hace referencia a que son 1.300 kilos es 1.3 toneladas. O 1.300 kilos son, ¿qué? 1.300.000 gramos. No, perdón, 1.300 gramos. 1.300.000, ya me confundí. Ahí está, necesitaba escribirlo para no confundirme. 1.3 toneladas es lo mismo que 1.300 kilogramos, o 1.300 kilogramos es lo mismo que 1.000.000. Ahí escribí un cero de más. Ahí está. 1.300.000 gramos es lo mismo. ¿Sí? Corríjanme si me equivoco. Bueno, ya una vez que entendemos esto, entonces vámonos sobre el ejercicio de circuito serie, que es lo que realmente nos interesa. Vamos a calcular en la corriente que circula total en el circuito. ¿Sí? Y una vez que calculemos la corriente que circula total en el circuito, pues calculamos el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Sí? Para ver si es correcto lo que les mencionaba anteriormente, que la corriente era la misma y el voltaje se dividía. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a basarnos en lo mismo que habíamos visto anteriormente.
ley de Ohm. Ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a resistencia por corriente, o corriente por resistencia, es lo mismo, ¿sí? Entonces esa va a ser nuestra base. A partir de ahí vamos a sacar todo el análisis. Vamos primero por el camino difícil. ¿Cuál es el camino difícil? Pues necesitamos poder saber una resistencia total del circuito para poder calcular la corriente, ¿sí? Porque no lo podemos calcular independientemente con cada una de las resistencias, porque dijimos el voltaje se dividió entre cada una de las resistencias. Como no sabemos cuánto, no podemos determinar la corriente. Aquí lo que queremos saber es la corriente total del circuito o simplemente la corriente, ¿sí? Es lo que no sabemos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues requerimos una resistencia equivalente al circuito que equivalga a esas tres. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Una resistencia equivalente en un circuito serie va a ser igual a R1 más R2 más R. No necesito escribirlo en otro espacio más grande. A ver, vamos a escribirlo en otro espacio. Ahí está, hice más chiquito el ancho del color. La resistencia equivalente entonces en un circuito en serie va a ser igual a la suma de todas las resistencias, tal y como lo expresé aquí. Rx va a ser mi resistencia equivalente, va a ser igual a R1 más R2 más Rn hasta la Rm. Esto quiere decir que la cantidad de resistencias que tengo en un circuito serie las voy a sumar y me va a dar el valor de la resistencia equivalente. Entonces, si esto lo aplico en este ejercicio, tengo que Rx, que va a ser mi resistencia equivalente, va a ser igual a 27 kilo ohms más 33 kilo ohms más 56 kilo. Ay, lo saqué. 56 kilo ohms, ¿sí? Entonces la suma total de esto va a ser igual a 116 kilo ohms. Esa va a ser mi resistencia equivalente y la que voy a utilizar para calcular la corriente total de nuestro circuito, ¿sí? Vamos a sustituir entonces. Si queremos calcular la corriente, dijimos que corriente va a ser igual entonces a voltaje entre resistencia. Esto va a ser igual a 18 volts entre la resistencia equivalente 116 kilo ohms. Y esto va a ser igual a 155.17 por 10 a la menos 6. Esto es lo mismo. 155.17 microamperes, ¿sí? Acuérdense de notación científica. Ok, entonces ya tenemos la corriente. Con la corriente dijimos que vamos por el camino más largo. Vamos a calcular a ver si es cierto que los voltajes se dividieron. Dijimos que la ley de Kirchhoff nos decía que en un circuito serie la corriente es la misma para todos los elementos y el voltaje se dividía, es decir, que la suma de todos los voltajes va a ser igual al de la fuente. Vamos a comprobarlo. Ya teniendo la corriente, entonces podemos calcular el voltaje. Va a ser igual en cada una de las resistencias. Va a ser entonces R1 por corriente. Voltaje, vamos a ponerle voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Sustituimos R2, R3 por corriente. Sustituimos en cada uno de ellos
y va a ser 27, 33 y 56. 27, 33 y 56 kilos, kilos y kilos. Todo multiplicado por la corriente que habíamos dicho, que era de 155.17 microamperes para todos. Ok, ahí está para todos. Ahora vamos a ver cuánto nos da para cada uno de ellos. Para el primero nos dan 4.189 volts. Estoy utilizando 3 decimales para aproximarlo más al valor original. Vamos a ver para el segundo. Da 5.120 volts. Por ahí va, se va aproximando. Vamos a ver con el tercero. 8.689 volts. Ok, entonces la suma de estos voltajes me debe de dar igual al de la fuente. Vamos a ver. Entonces, voltaje de la fuente debe de ser igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Sustituimos, entonces aquí tenemos que voltaje de fuente es igual a 18 volts. Voltaje 1 es igual a 4.189 más 5.120 más 8.689. Entonces 18 volts va a ser igual a la suma de todas estas cantidades. Vamos a ver qué da. Nos da como resultado igual a 17.998 volts. Entonces no es igual. No es igual. Debería ser igual. Es aproximado. ¿Por qué no nos dio igual? Por la cantidad de decimales que utilizamos aquí. Por eso no nos da igual. Si utilizamos todos los decimales, pues nos debe dar exactamente el mismo valor. ¿Sí? Bueno, entonces aquí comprobamos el primer circuito en tipo serie. Entonces aquí comprobamos lo que les dije de leyes de Kirchhoff, donde me dice que la suma de los voltajes, aquí lo escribí, aquí está. La suma de los voltajes en cada uno de los elementos va a ser igual al voltaje de la fuente y que la corriente, aquí está, es la misma para cada uno de los elementos. ¿Sí? Cada una de las resistencias, cada una de las cargas. Dependiendo del texto donde lo lean o donde saquen la información, les va a decir eso. Bueno, aquí tenemos circuito serie. Vamos a ver en el circuito serie. Bueno, ahora vamos a ver el camino rápido para obtener el voltaje en cada una de las resistencias sin calcular la corriente. Esto se puede hacer con una formulita que le llamamos divisor de voltaje. Vamos a ver cómo es. Vámonos hasta el final del documento. Ok, ya tengo otra vez el circuito dibujado aquí. Vamos a calcular ahora con el divisor de voltaje. El divisor de voltaje simplemente es una formulita que me dice que el voltaje, por ejemplo, en la resistencia 1, bueno, voy a poner en términos generales mejor. Voy a poner en términos generales. Voltaje en la resistencia A va a ser igual a la resistencia A entre la suma de R
A más RB más RC más punto, o sea, puntos sucesivos, más Rn, todo multiplicado por el voltaje de la fuente. Entonces, con esta fórmula podemos calcular el voltaje en todas las resistencias del circuito sin necesidad de calcular ¿cómo se llama? La corriente, ¿sí? Vamos a hacerlo para cada uno de ellos. Vamos a sustituir los valores en esa fórmula. Vamos a decir entonces que para el voltaje en R1 o voltaje en la resistencia 1 o voltaje 1, como le había explicado en el anterior ejercicio, va a ser igual a la resistencia 1, que es 27 no es cierto, no es 27 kilo ohms entre la suma de las tres. Ahí está todo sustituido. Todos los valores sustituidos de la serie multiplicado por el voltaje de la fuente. Calculamos entonces voltaje en R1 va a ser igual a 27 kilos entre 116 kilos entre 116 kilos, que multiplica a los 18 volts. Esto nos va a dar como resultado el voltaje, que va a ser igual a 4.189 volts. Nos dio que es exactamente el mismo valor que tenemos aquí, 4.189 volts. Y con esto ya podemos calcular la corriente del circuito sin necesidad de hacer tanto como lo hicimos en el anterior. Entonces, para calcular la corriente, dijimos que esta es igual a voltaje sobre resistencia, ¿sí? ¿Pero qué voltaje? Pues voltaje en la resistencia 1, ¿sí? ¿Y qué resistencia? Pues la resistencia 1. Sustituimos esos valores y vamos a tener 4.189 entre 27.000 ohms o 27 kilo ohms, y esto nos va a dar la corriente del circuito. 155.17 por 10 a la menos 6 amperes, que es lo mismo 155.17 microamperes. Y esto es igual al valor que tenemos acá arriba. ¿Dónde está? Aquí está. Ya lo hemos calculado, calculando la resistencia equivalente, ¿sí? Ahora lo hicimos en unos cuantos pasos. Aquí está. En unos cuantos pasos obtuvimos la corriente de nuestro circuito, pero ahora aplicando la fórmula del divisor de voltaje. Y esta debe de funcionar con cada uno de los términos. Háganlo en su cuaderno y chéquenlo. Esperen el próximo video. Ahora sí, esperen el próximo video donde veamos circuito paralelo y circuito mixto. ¿Sale?